Hola, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en este caso el curso de Telecontrol, el grupo número 38, quienes los integramos junto con don Héctor Isaías Bernal, José Aníbal Mora, quienes habla, Holman Elian Prieto, César Ricardo Corredor y Néstor Andrés López. En este caso presentamos este diseño como alternativa de HMI para el control de una planta de elaboración de cerveza. En ella encontramos entonces cada uno de los diferentes procesos, el depósito del sitio donde depositamos el cereal, el molino, el proceso de maceración, filtrado, el proceso de cocción, o el proceso centrifugado, el proceso de fermentación, maduración, un segundo filtrado y el proceso de envasado. También esto para tener todo el programa. Iniciamos entonces nuestra simulación viendo que teniendo el silo lleno, que es una cuestión que se debe cumplir, entonces procedemos a hacer el proceso de molienda que debe hacerse, aquí está prendemos y apagamos, que debe hacerse mediante un molino de rodillos donde se le adiciona un alimentador y se debe tener en cuenta entonces que se debe macerar el grano, moler el grano para dañar la cascarilla, y para eso entonces hay que tener en cuenta la velocidad. Tenemos un control de velocidad para nuestro motor y que si excede a la velocidad o la corriente del motor, entonces va a prender una alarma. Por otro lado, también tenemos nuestro proceso de maceración, en donde vemos que para la maceración debe agregársele agua. En este caso tiene que ser de 80 a 83 grados para que cuando se combine con la cebada molida, con el cereal, el gluten acá, adicionado por esta banda, entonces se mantenga a una temperatura de 80 grados centígrados. De igual forma, si la temperatura excede o hay alguna alteración, entonces la plataforma HMI nos va a mostrar una alarma. Ahora, por otro lado, después de la maceración tenemos el proceso de filtrado, donde tenemos que controlar en este caso el proceso de filtrado, pues la presión y otros parámetros como las corrientes de las bombas que van a hacer el filtrado. Y de igual forma, si la sobrepresión en este caso sobrepasa cierto límite, pues entonces nos va a enviar una alarma al operador. En otro caso, entonces, ahora en el proceso de cocción tenemos que controlar la temperatura. Entonces está el proceso de cocción y ahí se debe implementar un controlador PID, el cual va a mantener la temperatura constante para la elaboración, para la cocción de nuestro cereal, y que dé los parámetros requeridos. De igual forma, si sobrepasamos algún nivel, entonces vamos a tener una alarma. Luego del proceso de cocción, pasamos a un proceso de centrifugado. Antes de ello, debe haber pasado por un proceso de enfriado que se hace mediante un intercambiador de calor. En el proceso de centrifugado, entonces, mediante bombas u otro mecanismo, centrifugamos la mezcla y de igual, si en este se superan los parámetros, en este caso de presión, entonces vamos a tener un sistema de alarma que nos va a parar el sistema. Luego del proceso de centrifugado podemos entonces mirar aquí el proceso de fermentación, donde deben controlarse el proceso de CO2, de liberación de CO2 y la generación de alcoholes por el proceso de leudamiento de la levadura. También si hay alguna sobrepresión de algunos de esos parámetros, entonces nos va a indicar la falla. Después del proceso de fermentación tenemos un periodo de 10 días donde tenemos el proceso de maduración que da la cerveza, y también se incluyen parámetros como CO2, turbidez, todo eso, y que si son superados entonces va a mandar una alarma. Una vez madurada nuestra cerveza, entonces procedemos a filtrarla una segunda vez, donde también manejamos un proceso de presión, que donde se nos suba la presión o algunos de los parámetros de los motores de la bomba de filtrado, entonces nos va a indicar una falla. Finalmente, pasamos al proceso de envasado, donde también si alguno de los parámetros de una máquina envasadora no están dentro de lo que hemos parametrizado, pues se nos va a encender una alarma. Y tenemos nuestro botón de stop que nos va a parar todo el proceso. Este es entonces nuestro proceso. Hay que aclarar que aquí para la maceración entonces tenemos que mantener un agua calentada más o menos a 83 grados, que lo mantenemos mediante este control, y que si no está dentro de los parámetros, entonces se nos va a activar una alarma y va a parar el proceso. Esto es todo. Espero haber cumplido con las expectativas. Muchas gracias por su atención.